Vamos a clasificar nuestro alfabeto latino en dos tipos, que es la clasificación de las vocales y las consonantes latinas. Las vocales en el alfabeto latino, como lo vimos en la sesión anterior, son 6, a diferencia del español, que son 5. Las vocales del alfabeto latino son la A, la E, la U, la I, la O y la I. Porque recordarán que en la clase anterior estudiamos que la letra Y o la letra Y o la Y es una letra que funciona tanto como vocal como consonante. Pero cuando la utilicemos como consonante, esta letra va a sonar como Y. Cuando la utilicemos como vocal, esta letra va a sonar como la letra I. Entonces, en el latín vamos a contar con 6 vocales: la A, la E, la U, la I, la O y la I. Y estas, a su vez, las vamos a dividir en dos clasificaciones. En las vocales fuertes, que van a ser la A, la E y la O. Y las vocales débiles, que van a ser la I y la U. ¿Cómo podemos definir o cómo vamos a poder identificar cuáles son las vocales fuertes y cuáles son las vocales débiles? Pues lo vamos a definir analizando cómo abrimos nuestra boca para poder pronunciar estas vocales. Si ustedes checan y pueden hacer ese ejercicio en casa, cuando ustedes quieren pronunciar la letra A, la letra E y la letra O, la boca la abrimos grande, formamos un círculo con la boca. En cambio, si queremos pronunciar la letra I y la letra U, solamente abrimos la mitad de la boca. Entonces, todas las vocales que nosotros abramos la boca completa son vocales fuertes, y aquellas vocales en las que nosotros abramos menos la boca las denominaremos como vocales débiles. Es decir, que las vocales fuertes son boca grande, A, E, O, y las vocales débiles son boca mediana, I, U. En el latín culto, las vocales las medíamos por su cantidad. ¿Qué quiere decir que es su cantidad? Es decir, que se medían por el tiempo en el que sonaban, por lo que las podíamos dividir en dos tipos: las vocales largas, que son de doble tiempo, o las vocales breves, que solamente duraban un tiempo. Es como en el español, que contamos con las letras acentuadas, es decir, que suenan más, o que utilizamos las letras dobles, como en la palabra zoológico, en el cual utilizamos dos letras os. La palabra no se menciona como zoológico, sino zoológico. La letra O suena dos tiempos. Y en el latín vulgar, ustedes recordarán que era la combinación del latín con otras lenguas como el griego, el arameo, el portugués, el francés, el galo, etcétera. En el latín vulgar no observábamos la misma cantidad de vocales. ¿Por qué? Porque no utilizaban la Y, razón por la cual no pasa al español como vocal. En el español solamente contamos con 5 vocales: la A, la E, la U, la I y la O. Pero en el latín, pues teníamos A, E, U, I, O, y el sonido vocálico de la Y, que también era la letra I. La acentuación en el latín. En el latín no existe el acento gráfico ni escrito.
únicamente existe el acento tónico. Esto significa que en ninguna palabra de latín se colocaba el acento gráfico, pero sí se mencionaba. En los ejercicios que encontrarás en lo sucesivo a esta sesión, le vamos a colocar el acento gráfico, pero esto es únicamente como guía, porque como les comento, el acento gráfico no existe en el latín. Solamente lo vamos a utilizar para efectos de que nosotros podamos entender cómo es que lo debamos de pronunciar, pero no porque se deban escribir. Lo vuelvo a repetir. En el latín no existen acentos gráficos. En la materia los vamos a escribir únicamente con la finalidad de poder entender cómo se pronuncian las palabras, pero no porque se deban de escribir. Segunda regla para la acentuación en el latín. Solamente vamos a utilizar el acento tónico en la penúltima sílaba en las palabras graves o llanas y en la antepenúltima sílaba en las palabras esdrújulas. En el latín no existen ni las palabras agudas ni las palabras sobresdrújulas. Únicamente vamos a contar con palabras graves, aquellas que se acentúan en la penúltima sílaba, palabras graves, y palabras esdrújulas, que son todas aquellas que se van a pronunciar en la antepenúltima sílaba. Las palabras de una sílaba, denominadas monosílabas, no vamos a tener ninguna dificultad para identificar cuál es la vocal que tenemos que mencionar como la sílaba tónica. ¿Por qué? Porque solamente tienen una sílaba. Palabras como mi, pues solamente tiene una vocal, es decir, que es la que lleva la sílaba tónica, mi. La palabra tuo, que es solamente con una sílaba tónica, no va a haber ningún problema. Es decir, que las monosilábicas, palabras de una sola sílaba, no tendremos problemas en cuanto a en dónde va la sílaba tónica. En las palabras de dos sílabas, que se les denomina silábicas, bisilábicas, siempre llevan el acento en la penúltima sílaba. Siempre las palabras que son sílabas siempre llevarán el acento en la penúltima sílaba. Esto es porque, como ya se explicó, no existen las palabras agudas. Si colocásemos el acento tónico en la última sílaba en una palabra bisílaba, pues estaríamos generando una palabra aguda. Pero en el latín no existen las palabras agudas. En las palabras de más de dos sílabas, que vamos a conocer como polisílabas, que viene de poli, que significa mucho, y sílabas, pues obviamente porque tiene muchas sílabas, la posición del acento dependerá de la penúltima sílaba. Estas penúltimas sílabas las vamos a definir o a conocer como sílabas largas o sílabas breves. ¿Y cómo vamos a definir cuáles son las sílabas largas
¿Y cuáles son las sílabas cortas? Vamos a hacer uso del tipo de vocal que estamos utilizando. Una sílaba larga será aquella en la cual utilizaremos una vocal fuerte. Recordemos, las vocales fuertes son la letra A, la letra E y la letra O. Y una sílaba corta será aquella en la que utilizaremos vocales débiles. Las vocales débiles son la letra I, el sonido vocálico de la letra Y, que es la letra I, y la letra U. Por ejemplo, si la penúltima sílaba es larga, es decir, que lleva una A, una E o una O, llevará acento la penúltima sílaba, como en este ejemplo, la palabra deberé. Si checamos, aquí tenemos última sílaba D, penúltima sílaba B, antepenúltima sílaba D. Como la vocal es una vocal fuerte, es decir, E, se considera que la penúltima sílaba es larga. Por lo tanto, esta sílaba será la que lleve el acento tónico. Entonces, esta palabra no se va a mencionar como debere, ni como debere, sino como debere, con acento en la penúltima sílaba. Debere, debere, haciendo énfasis en la penúltima sílaba. Si la penúltima sílaba es breve, el acento recaerá en la antepenúltima sílaba. Es decir, aquí tenemos espíritus. Última sílaba. Última sílaba, antepenúltima sílaba, nos damos cuenta que estamos utilizando una letra I. Por lo tanto, se considera que es una sílaba breve. Por lo tanto, el acento recaerá en la antepenúltima sílaba. Última, penúltima, antepenúltima. Es decir, que en la palabra spiritus, el acento tónico lo colocaremos en la siguiente sílaba, que sería la antepenúltima. En spi, ahí vamos a poner nuestro acento tónico. Por lo tanto, no se pronunciaría como spiritus, ni spiritus, sino que se pronuncia como spiritus. Repito, en las palabras de más de 2 sílabas, polisílabas, la posición del acento dependerá de la brevedad o el tamaño o la fuerza de la penúltima sílaba. Si en la penúltima sílaba contamos con las vocales A, E y O, ahí es en donde se colocará el acento tónico. Si en la penúltima sílaba están las vocales I, U o el sonido vocálico de la Y, se colocará el acento tónico en la antepenúltima sílaba. Clasificación de las consonantes latinas posteriores. Las consonantes, ya vimos la clasificación de las vocales, las consonantes las vamos a clasificar por el modo de articulación, es decir,
cómo vamos a mover nuestra boca para generarlas, cómo vamos a expulsar el aire para generar su sonido y la vibración, es decir, cuánto duran, y el punto de articulación, es decir, los órganos que utilizamos y de donde surge el sonido. Por su modo de articulación las vamos a dividir en momentáneas y continuas. Las momentáneas son aquellas cuya pronunciación dura solamente un momento, es decir, que son oclusivas. Se cierra y se abre de repente el paso del aire para generar una pequeña explosión, el sonido de nuestra letra. Y las vamos a dividir en sonoras, es decir, que suenan solitas, o en sordas. ¿Qué quiere decir o cuál es la diferencia entre sonoras y sordas? Que las sonoras por sí mismas y las sordas requieren forzosamente el uso de una vocal para que pueda sonar correctamente la letra. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer el sonido de la B, no importa que no tengamos una vocal al lado del sonido de la B para que suene. Por ejemplo, intenten este ejercicio en casa, hagan únicamente el sonido de la letra B. Podemos hacer el sonido sin necesidad de una vocal, pero no pasa lo mismo con la letra P. Intenten hacer el sonido de la letra P sin vocal. No se puede, porque el sonido de la letra P es un sonido donde tenemos que forzosamente colocar la vocal para que se mezcle el golpe o el impacto del aire que genera la letra P o el sonido de la letra P y se pueda escuchar. Esa es la diferencia entre las consonantes sonoras y las consonantes sordas. Las sonoras requieren forzosamente el uso de una vocal para poder sonar. Y las sonoras no requieren una vocal para poder sonar. Y las sordas requieren forzosamente una vocal para poder sonar. Y después tenemos el punto de articulación, es decir, el órgano o los órganos de nuestro cuerpo que vamos a utilizar en conjunto del aire para poder generar el sonido de la letra. Para que nosotros podamos generar el sonido de la letra B, vamos a utilizar los labios. Por eso se le denomina labial. Para generar el sonido de la letra D, necesitamos los dientes. Por eso se le denomina como dental. Para generar el sonido de la G, necesitamos utilizar nuestra garganta, razón por la cual se le denomina como velares o gluturales. ¿Cómo podemos darnos cuenta de estos tres tipos de letras? Hagamos el sonido de la B. Ustedes en casa hagan el sonido de la B. Se necesita la unión de los dos labios y dejar escapar el aire para que suene. Para la letra D necesitamos golpear nuestra lengua con nuestros dientes y dejar salir el aire de manera continua. El sonido de la letra D. Y para la letra G, coloquen su mano en su garganta y hagan el sonido de la letra G. Si checan, su garganta comenzó a vibrar porque utilizamos la garganta para generar el sonido de la letra G. Nos vamos a las letras momentáneas oclusivas sordas, que son la letra P, la letra T
y la letra C, pero no como C, sino como su sonido consonántico de K, como en casa, cosa, cupo. Utilizamos la garganta. Si ustedes checan, cuando hacemos ese sonido K, que, ki, contraemos la parte interior de nuestra garganta, la que se encuentra cerca de la boca, para poder generar ese sonido, que es exactamente el mismo sonido de la letra Q. Ahora nos vamos con las consonantes continuas o constrictivas. ¿Qué significa continuas o constrictivas? Significa que el cierre de nuestros órganos es parcial y que nosotros podemos definir la duración de su sonido cuanto nosotros deseemos. Y las vamos a dividir en líquidas, nasales, fricativas o sibilantes. Las líquidas son todas aquellas en el cual vamos a utilizar la lengua para desviar el aire por los distintos lados de nuestra boca. Las nasales son aquellas en las cuales vamos a expulsar aire por la nariz. Y las fricativas o sibilantes van a ser aquellas en las cuales el aire va a salir de nuestra boca rozando como un silbido. Por ejemplo, de las líquidas no tenemos ninguna lengua que utilicemos mezclados con la letra labial, porque no tenemos ninguna consonante cuyo sonido se genere utilizando los labios y la lengua al mismo tiempo. Pero sí tenemos consonantes que vamos a generar golpeando nuestra lengua con nuestros dientes o con nuestro paladar, como la letra R y la letra L. Si hacemos el sonido de la letra R, háganlo en casa, estamos colocando la punta de nuestra lengua con nuestro paladar. Y cuando expulsamos el aire pasa entre la lengua y el paladar, generando ese sonido vibrante. Para la letra L, vamos a utilizar nuestra lengua pegando la parte de la punta de la lengua con nuestro paladar, impidiendo que vibre nuestra lengua. Y de esa manera sale el sonido de la letra L. Son la misma manera de generar el sonido de la lengua, perdón, de la consonante, utilizando nuestra lengua. Pero en la letra R vamos a permitir que el aire vibre en nuestra lengua, y con la letra L no permitimos que el aire vibre. Por eso son los dos tipos de sonidos. La manera en la que la ejecutamos es la misma, pero el sonido de una es desviando el aire por los lados de la lengua, y la de la R es permitiendo que en medio de entre la lengua y el paladar surja el aire. Luego tenemos las letras nasales, que es en donde nosotros expulsamos aire por la nariz, y tenemos la letra M y la letra N. Y aquí es en donde a lo mejor vamos a decir, ¿a poco utilizamos la nariz para la letra M y para la letra N? Vamos a checar el ejercicio. Ustedes háganlo en casa. Hagamos el sonido de la letra M. Hagamos el sonido de la letra N. Ahora hagámoslo sin utilizar la nariz. Con su dedo pulgar y su dedo índice, tápense la nariz y traten de hacer el sonido de la letra M.
Si checan, no lo pueden hacer. De hecho, sienten que les falta aire para poder pronunciar la letra. Ahora hagamos el sonido de la letra N. Si checan, no suena porque necesitamos forzosamente el uso de nuestra nariz para poder pronunciar esas letras. La y la Y tenemos las fricativas o sibilantes, que son aquellas que vamos a utilizar el aire que va a salir rozando como un silbido. Y tenemos a las labiales, es decir, que vamos a utilizar los labios, pero la vamos a juntar con los dientes, es decir, que va a ser labiodental. ¿Por qué labiodental? Porque utilizamos los labios y los dientes, como la letra F, que utilizamos nuestra labio inferior con nuestros dientes superiores. F. Para hacer el sonido pegamos nuestro labio inferior con nuestro diente superior. Y después tenemos las dentales, que sería únicamente la letra S, cuyo sonido surge de cerrar los dientes y expulsar el aire entre nuestros dientes. Así es como vamos a clasificar nuestras consonantes en de acuerdo a su modo de articulación, a su vibración o a su punto de articulación. Las consonantes iniciales simples siempre que se conservan en el castellano, y las consonantes finales casi siempre desaparecen, a excepción de las palabras que terminan con S y con L. Tenemos diptongos latinos. En el latín existen 6 diptongos. Los más usados son A, E, I, O, E. Los diptongos A, E tenemos, por el ejemplo, caelum, que significa cielo, praemium, que significa premio, rosae, que significa rosas, feminae, que significa féminas o mujeres. Del diptongo AU tenemos la palabra aurum, que significa oro, la palabra aurícula, que significa oreja, la palabra aui, que significa, del diptongo aui, tenemos la palabra wic, que significa para este. Del diptongo OE tenemos la palabra buena, de la palabra foedus, la palabra oeconomia y la palabra oecumenicus. Del diptongo EU tenemos la palabra neuter, que significa ni uno ni otro o neutro, la palabra deus, que significa Dios, y del diptongo E, I, tenemos la palabra hei, que significa la expresión a o ay. Pronunciación del latín. La pronunciación del latín, como ya vimos en el primer periodo, es muy diversa. ¿Por qué es muy diversa? Porque el latín se fue mezclando con los distintos idiomas que se hablaban en las regiones que Roma fue conquistando. Pero en el momento en el que se instaura como lengua oficial, aunque no se dispone de datos suficientes para definir la manera correcta de cómo se hablaba en sus orígenes, se han considerado 2 posibilidades.
la pronunciación clásica y la pronunciación italiana, que es la más conocida y más distribuida en el mundo. Esto porque es la que es utilizada por la Iglesia Católica, razón por la cual también se le considera como eclesiástica. Es lícito, es decir, es válido pronunciar el latín como si fuera español o pronunciarlo en italiano, como lo usan los eclesiásticos. En el libro se encontrarán con un cuadro donde se especifican algunos ejemplos de pronunciación. Yo aquí coloco lo siguiente. Ve, por ejemplo, el diptongo AE y el diptongo OE de la C, la Ch, la G, la H, la I, la J, la L, la GN, la PH, la Q, la TH, la T sumada más una vocal, la U, la V, la X, la Y y la Z. Y aquí vienen las palabras. Luego viene cuál era la pronunciación en el latín clásico. Y luego viene un ejemplo de pronunciación en el latín italiano o eclesiástico. Por ejemplo, el diptongo AE, como en la palabra praemium, en la pronunciación clásica se pronuncia el diptongo completo, AE. Por lo tanto, esa palabra en latín clásico se pronuncia como praemium. Pero en la pronunciación italiana o eclesiástica se pronuncia como E, es decir, premium. El diptongo OE, que significa foedus, en la clásica se pronuncia la O y la E juntas, es decir, foedus, y en la italiana o eclesiástica se pronuncia únicamente como E, es decir, fedus, que significa la alianza. Tenemos la palabra caelum, que en la pronunciación clásica se debe de pronunciar con la letra K, y en la pronunciación italiana se debe de pronunciar como la C de casa, es decir, que en el latín clásico caelum se pronuncia como celum, pero en la italiana se pronuncia como celum. Y así sucesivamente podemos ver en nuestra tabla cómo las diferencias de pronunciación entre el latín clásico y el latín italiano o eclesiástico.